Hace poco, en un debate, requirieron mi opinión sobre la manipulación mediática. En esta ocasión no quiero ni debo entrar en realmente si existe o no existe la manipulación mediática y, en el caso afirmativo, quién la pudiese estar realizando. Lo que quiero compartir es el contexto de lo que es y significa la manipulación mediática, pues para tener elementos, para tener contexto, pues a la hora de hablar del tema. Abraham Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias sobre todo a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es autor de numerosos libros y él fue quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación mediática a través de los medios de comunicación de masas. Ahora repasaré en qué consisten esas 10 estrategias y cómo influyen a la hora de manipular las masas y en qué se basa esa supuesta manipulación. Primera estrategia, distraer. ¿Y distraer para qué? Bueno, pues para evitar que la gente se fije en los temas importantes de verdad. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites. ¿Cómo? Bueno, pues mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos más esenciales. Se trata de mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado sin ningún tiempo o sin mucho tiempo para pensar. Siguiente estrategia, crear problemas. ¿Y para crear problemas? Bueno, para salir después ofreciendo soluciones. Este método también es conocido y llamado como problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación, para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el que demande, requiera de las medidas que quien ha implementado el problema desea que sean aceptadas. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana e incluso organizar atentados a fin de que el público sea el demandante de mayores leyes de seguridad y políticas incluso en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de algunos servicios públicos. Otra estrategia es la gradualidad, que no es más que imponer normas inaceptables poco a poco para evitar revoluciones. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta, según la teoría, con aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. De esa manera, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como por ejemplo las que fueron impuestas durante la década de 1980 y 1900, que era estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguraban unos ingresos decentes, tantos y tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Para hacer que se acepte una medida que en principio es inaceptable, bastaría, según la teoría, con aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. De esa manera, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como las que he mencionado son evidentemente aceptadas poco a poco. Siguiente estrategia, diferir. Es más fácil asumir un sacrificio futuro que no uno inmediato. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura.
¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo mejorará mañana y que el sacrificio exigido hoy puede ser evitado mañana. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Otra de las estrategias es infantilizar, que no es más que tratar a la gente como niños. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes, incluso una entonación particularmente infantil. Muchas veces próxima a la debilidad, como si el espectador, el destinatario, fuese una criatura de poca edad. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, si se dan cuenta ustedes, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, esa persona tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Emocionalidad, que no es más que fomentar que la gente sea más emocional que crítica. Esta es otra de las estrategias utilizadas en el tema. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite, de alguna forma, abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o incluso inducir a determinados comportamientos. Otra de las estrategias es idiotizar, que no es más que hacer creer que ser estúpido, vulgar y mediocre es una moda. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control están dentro de esta estrategia. La calidad de la educación, por ejemplo, dada a las clases sociales inferiores, debe ser más pobre y más mediocre dentro de lo posible. ¿Para qué? Pues para que la distancia de la ignorancia entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases más inferiores. Otra de las estrategias es la complacencia, que no es más que estimular a la gente a que sea complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. La autoculpabilidad, otra de las estrategias para hacer que los individuos se depriman, porque así inhiben sus acciones. Hacer creer al individuo que solamente él y solo él, el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia, por causa de su poca inteligencia o de sus pocas capacidades o de sus pocos esfuerzos, se consigue que en lugar de rebelarse contra el sistema económico o contra el sistema impuesto, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es, entre otros, la inhibición de su acción. Y claro, sin acción no hay revolución. El control, que es conocer a los individuos mejor que lo que se conocen ellos mismos. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos que poseen y que son utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema impuesto suele disfrutar de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mucho mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Bueno, estas son las 10 teorías que componen la manipulación mediática. Espero que les sirva, al menos en el contexto, para tener elementos de juicio a la hora de hablar o de debatir sobre este tema. Gracias por su atención.